claro, quiero hablar de la caducidad de la predicación. Es decir, también puede haber una corriente donde parece ser que el propio hecho de la predicación ya no es central y se ha sustituido por algo que a nosotros nos encanta, ¿no? O sea, el diálogo, la conversación, que al final la homilía también es conversar, ¿no? En griego. Pero ese hecho de una proclamación, un querigma del mensaje de Jesús, una exposición de la palabra donde hay una atención, donde hay un discurso, algunos están diciendo eso es negociable. El hecho en sí no nota de cómo hacerlo, sino de el hacerlo, de que se puede construir una comunidad sin discurso, sin la centralidad, sin la predicación, ¿no? Y esto está dándose hoy y creo que cada vez puede que se dé más y pues bueno, número uno, ¿a qué se debe? Número dos, ¿qué pensáis de esto? Y cómo podemos, desde mi punto de vista, yo creo que sí hace falta la predicación, somos gente de discurso, el discurso moviliza, pero bueno, ¿qué pasa con este fenómeno? Y vamos a entrar aquí a ver si cosechamos. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en nuestra generación ya no existe la verdad absoluta, ¿no? Entonces, si no existe la verdad absoluta, no existe la persona con la verdad absoluta que pueda ponerse delante de los demás y decirme algo acerca de mi vida o de cómo debo interpretar quién es Dios o cómo tomar decisiones. Y eso se suma a que, esto lo decía Rob Bell, podemos ganar haters con esto, yo creo. 7 más. Y me parece muy interesante, y es que muchas veces se ha dicho que la predicación es la última palabra. Pero en realidad la predicación es la primera palabra, ¿no? Entonces es la que genera la conversación. Claro, cuando tú predicas y prácticamente terminas diciendo y punto, y se acabó. Se acabó. Es normal que las nuevas generaciones les dé repelús ese tipo de comunicación. Pero cuando tú dices, bueno, aquí está la palabra, aquí está la provocación, encendemos la mecha, sigamos conversando, ¿no? De manera individual o en tu familia o en tu grupo pequeño, etcétera. Y eso sería interesante hacer esa propuesta a la hora de predicar. Conectamos con los estudios de Mallorca. Estoy de acuerdo, como decía Andrés, hay elementos culturales, es decir, no vivimos, o sea, hace mucho ya que la cultura de la posmodernidad es la cultura reinante, y en esa cultura el discurso ha perdido mucho peso. Pero es que creo que también tiene que ver con lo mal que predicamos muchas veces, porque Jona ya apuntaba antes a que la predicación es, tocas decir diálogo, pero es que Jona antes ya ha dicho que exactamente que la predicación es un diálogo. Es, como acaba de decir también Andrés, la primera palabra, no la última. Aquí yo repetiría lo de confundir la predicación con la palabra de Dios. Es que hay predicadores que se suben y dicen, esto es la palabra de Dios. Esto no es la palabra de Dios. Esto es un mensaje desde la palabra de Dios. Es tu interpretación, es tu teología, es tu background el que está implicado. Es en el momento en que entendemos que la predicación no es la palabra de Dios, sino que es un desarrollo, una explicación, una exégesis, un producto que parte de la palabra de Dios, entonces yo tengo que responder, porque soy el primero que tiene que también conocer la palabra de Dios, entender el mensaje, la enseñanza, la creatividad y la aplicación a mi vida, ¿no? El maestro, el profeta, tal, y responder, es un diálogo. Entonces, claro, la predicación en el mundo posmoderno tiene que ser más consciente de eso y se tiene que morir y acabar esta predicación monolítica que se confunde con la palabra de Dios, para empezar. Si no, evidentemente, cada vez más personas dirán, esto sobra, no nos hace falta. Y no están equivocados culturalmente. Si no es un diálogo, en verdad, tampoco es una predicación lo que estaba pasando.